Hola, buenas tardes. El Memorial de las Víctimas del Terrorismo, inaugurado hoy en Vitoria, quiere ser el recuerdo del sufrimiento de las víctimas y recoge más de 1.100 testimonios. Durante el recorrido por la exposición, los reyes han entrado en la recreación del Zulo, donde estuvo secuestrado Ortega Lara durante 532 días. Gran parte de este centro pionero en Europa está dedicado a los crímenes de ETA. El mensaje del rey ha sido para quienes han sufrido más de cerca el dolor. Esta mañana un avión militar, propiedad del gobierno de Argelia, ha despegado de una base militar en ese país en dirección a España. En las webs de navegación aérea se puede rastrear la ruta del vuelo y se ha visto cómo ha entrado en el espacio aéreo español y al llegar a Ibiza se ha dado la vuelta. Supuestamente ha regresado a Argelia, aunque hasta ahora no consta que haya aterrizado. Fuentes del Ministerio de Transportes español han confirmado que su destino era Logroño, pero añaden que no ha aterrizado porque no cumplía las condiciones para hacerlo. Un poco antes, después del Consejo de Ministros, han preguntado a la ministra portavoz por la posibilidad de que ese avión pudiera venir a recoger a Brahim Ghali. Y la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha dicho que no le consta nada que tenga que ver con un vuelo procedente de Argelia. Esa declaración de Brahim Ghali se ha producido en pleno pulso entre España y Marruecos por una crisis que se ha agudizado en las últimas horas. El Gobierno asegura que su voluntad es que la tensión acabe, pero insiste en que no es admisible el desafío a nuestras fronteras. Insistimos en que no es admisible que el Gobierno de Marruecos desafíe la frontera y la integridad territorial por discrepancia en esa política exterior. Seguir haciendo llamamientos a que la alta diplomacia juegue el papel que tiene que jugar en todo este tipo de conflicto, paso a paso, que se vaya normalizando del todo. Esta es la imagen de la peor crisis en 20 años entre España y Marruecos. Pero las 9.000 personas a las que la policía marroquí a mediados de mayo abrió la frontera para que llegaran a Ceuta fueron en realidad una consecuencia. A la dignidad del pueblo marroquí. Así lo expresó la embajadora marroquí. Rabat estaría castigando a España porque se estaba tratando al líder del Polisario en un hospital de Logroño. Pero en el comunicado de este lunes, una semana después, el gobierno marroquí cambia el argumento. Ahora reconoce que actúa porque cree que España tiene intenciones hostiles con respecto al Sáhara y porque buscaría socavar la integridad territorial del país. No es admisible que haya La respuesta del presidente del gobierno no ha gustado a Marruecos, que insiste en centrar la crisis en el Sáhara Occidental. Rabat quiere que Madrid aclare su posición sobre su antigua colonia. Aquí España sigue la estela de la ONU, que mantiene que el territorio está pendiente de descolonizar y el proceso debe hacerse con acuerdo entre las partes, Marruecos y saharauis. Lo que ha cambiado es que desde diciembre y con Trump, Estados Unidos considera que el Sáhara es marroquí. Y Joe Biden ha mantenido la posición y ha organizado maniobras militares con Marruecos como estas en aguas próximas a Canarias. Las próximas, previstas para junio, se van a desarrollar en partes de la disputada antigua colonia. España ha declinado participar. Con el precio de la luz disparado, el Gobierno emprende hoy una reforma del sistema eléctrico con el que quiere abaratar la factura. Ha aprobado en Consejo de Ministros un anteproyecto de ley para retener parte de los beneficios de las eléctricas y que eso, Almudena Guerrero, repercuta en los consumidores. Según los cálculos que ha hecho el Gobierno, el recibo de la luz se va a abaratar un 15% en 5 años. La intención es que esa reforma entre en vigor a finales de año y el objetivo es equilibrar el sistema, que nadie salga perdiendo, que no solamente salgan beneficiadas las compañías, las empresas. De hecho, se les va a retener unos 1.000 millones de euros al año. El sector eléctrico está molesto con esta medida porque considera que les perjudica. La vicepresidenta Teresa Rivera defiende que se ha actuado con prudencia y rigor, que se ha seguido la legislación europea. El nuevo mecanismo afecta a nucleares, hidráulicas y algunas eólicas de más de 10 megavatios que se pusieron en funcionamiento antes de 2005, cuando entró en vigor la ley que regula el mercado de derechos de emisión. Son centrales que hasta ahora tenían unos ingresos por un CO2 que no emitían. Lo que hace ahora el Gobierno es recortar a las compañías eléctricas unos 1.000 millones de euros al año de beneficios que se llevaban por ello y utilizar ese dinero para reducir los cargos que pagan los consumidores y rebajar así la factura de la luz. Un 90% de lo recaudado se destinará a financiar los costes de las renovables y el otro 10% se transferirá a las administraciones públicas para los consumidores más vulnerables acogidos al bono social.
Que los beneficios que hoy van directamente a las cuentas de resultados de las empresas puedan también generar un beneficio positivo en la factura eléctrica de los consumidores. El Gobierno estima una reducción de la factura de entre el 4 y el 5% anual, un cambio regulatorio que algunos expertos ponen en valor porque por fin se actúa, dicen, contra los llamados beneficios caídos del cielo. Estamos ante una medida que procura acercar el precio de la electricidad a lo que cuesta producirla, para evitar esas sobreretribuciones que se estaban generando por el traslado del precio del CO2 a los precios del mercado eléctrico. La reforma no gusta al sector eléctrico, no descartan acudir a los tribunales y advierten que estas medidas podrían provocar un adelanto del cierre de las nucleares. Con las vacunas y la movilidad, el turismo internacional va creciendo cada mes, aunque está muy lejos de las cifras previas a la pandemia. Entre enero y abril han llegado a España más de 1.800.000 viajeros. Es casi un 83% menos que en el mismo periodo de 2020, porque en enero y febrero de ese año no estábamos todavía en pandemia. Desde hoy Barcelona cobra una tasa turística a los visitantes, a pesar del rechazo de la oposición municipal y del sector, que pidió esperar por la pandemia. Precisamente Barcelona es una de las ciudades donde los comercios podrán abrir más domingos y festivos para atraer turistas. Ampliar horarios para aumentar ingresos es la medida planteada para los comercios de zonas turísticas. En Benidorm, el 30% de los negocios ha tenido que echar el cierre. Los que aguantaron ahora podrán abrir todos los domingos y festivos de junio a enero al margen de su tamaño. Me parece una buena medida porque estamos pasando una época muy complicada. Ahora abrimos muy poquito los festivos y los domingos, entonces cuanto más comercio abierto, la gente le resulta mucho más atractivo. En Málaga capital podrán vender en festivo a partir de julio y por primera vez se incluye a las grandes superficies. Cuando empecemos a abrir, creemos el hábito también en la gente y sepan que los domingos van a estar abiertos, pues va a sumarse contratación. Cuanto más domingos o festivos dejen abierto, peor nos va a nosotros. Aunque el ayuntamiento piensa que no, pero nosotros no podemos competir con las grandes. Esa es también la queja de muchas tiendas pequeñas de Barcelona. Allí podrán trabajar los festivos a partir del año que viene, entre mayo y septiembre. Estoy en contra. Son días que tenemos que estar en casa, conciliación de la familia. Somos pocas personas trabajando, por lo tanto no tenemos esta facilidad de contratación de mucha gente que pueda cubrir tantos turnos. La pandemia ha impulsado la libertad horaria en estas tres ciudades solo en épocas de gran afluencia turística. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado que se cambie la denominación de las variantes del coronavirus. Propone usar a partir de ahora las letras del alfabeto griego. Por ejemplo, la variante británica se llamaría alfa o la sudafricana beta. El objetivo es evitar llamarlas por el nombre del país donde se han detectado, porque la OMS cree que es estigmatizante y discriminatorio. En Argentina ha terminado el último confinamiento estricto, pero los datos de momento no mejoran. En las últimas horas, 24 horas, se ha registrado la cuarta peor cifra de fallecidos por COVID. Los carteles de venta y alquiler se multiplican y el silencio golpea en el microcentro de Buenos Aires. Calles desiertas, locales cerrados y edificios casi vacíos. Es la imagen que choca con la vitalidad de lo que era esta zona turística y de miles de oficinas antes de la pandemia. El teletrabajo se impuso y no hay turistas por el cierre de fronteras desde hace 14 meses. Y hoy, que hay casi 100 locales cerrados sobre la calle Florida, más 400 y pico en las galerías, estamos arriba de 500 y pico de locales. El microcentro en Buenos Aires es emblemático porque está la mayoría de las empresas grandes, chicas. Ha demostrado la pandemia que se puede trabajar de la casa y muchas empresas, yo creo, van a repensar si tienen las oficinas en el centro porteño o no. Héctor logra abrir a duras penas su negocio, una tienda fundada por su padre hace 74 años. Hoy en día estamos aproximadamente entre el 25 y 30% como mucho de lo que se vendía antes de la pandemia. También en la calle Florida, José resiste al cierre y a una inflación anual que supera el 45%. Después de meses de cuarentena estricta, los locales gastronómicos solo pueden servir al aire libre. Es el peor escenario posible. Un contexto de alta inflación mensual y un contexto de pandemia, donde la gente no sale, donde hay mucho miedo, donde hay mucha incertidumbre. La pandemia está devorando el centro de Buenos Aires, lleva más de un año agonizando y la imagen se repite en otras arterias comerciales de la capital, en una Argentina que ya sufre 3 años de recesión.
El Real Madrid ya tiene sustituto para Zinedine Zidane. Sí, después de barajar los nombres de Pochettino o Conte, entre otros, finalmente el elegido es Carlo Ancelotti. El anuncio podría hacerse oficial ya en las próximas horas. El técnico italiano está resolviendo su salida del Everton para poder regresar 6 años después al club donde ganó la 10ª y donde tuvo precisamente a Zidane como ayudante. Carlo Ancelotti llegó al Real Madrid en 2013 con una misión: ganar la Liga de Campeones. En Madrid se hacía cargo de un banquillo al rojo vivo tras la volcánica etapa de José Mourinho. El club más prestigioso al mundo. De carácter dialogante y a ojos de los jugadores, con 4 Ligas de Campeones en el bolsillo, 2 como jugador y 2 como entrenador con el Milan, consiguió su objetivo en su primera temporada ante el Atlético de Madrid en Lisboa, con Zidane como segundo entrenador. Ancelotti levantó también la Copa del Rey ante el Barça, la Supercopa de Europa frente al Sevilla y el Mundialito de Clubes. El club apuesta de nuevo por él ante las dificultades para que Pochettino se desvincule del PSG. Solo quedan flecos con el Everton y el fichaje se podría hacer oficial esta misma tarde. Uno de los primeros temas que tendría que tratar es la renovación de Sergio Ramos, precisamente el héroe de la 10ª, al que le quedan 29 días de contrato.